Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Alguien decía que la música es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla y definirla. Todos entendemos qué es la música, pero ¿cuántos pueden poner en palabras cuáles son sus características esenciales o aquello que le da sentido? La música viene de un término griego que es el término mousike, que hace referencia a la educación del espíritu, la cual es colocada bajo la advocación de las musas de las artes. La música es el arte que consiste en dotar los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta lógico, coherente, pero también agradable al oído. Tres elementos son importantes para esta organización: la armonía, la melodía y el ritmo. Y la música es más que un arte. Muchos la emplean en acciones terapéuticas. Una de ellas es la musicoterapia, que es muy conocida y que ayuda en una rehabilitación y reeducación emocional, intelectual e incluso en la parte motriz. Hoy muchos profesionales de la salud, neurólogos y muchos que incursionan en este mundo utilizan la música como terapia para recobrar la salud. Esta noche, nuevamente, en la segunda parte de un tema que hemos querido llamar La música, nuestra gran pasión, invitamos a un profesor universitario, gran melómano, que cree que la música es la mediadora entre el mundo espiritual y el de los sentidos. Nuevamente nos acompaña Enrique Guevara Soto, profesor universitario, gran conocedor de lo que se ha llamado en el género de la música clásica, esta música que es la música del espíritu. Enrique, muy buenas noches. Alguien afirmaba que la música es la taquigrafía de las emociones. ¿Podemos decir que la música influye en los estados de ánimo? Sí. La música es una gran compañía para muchas personas que se sienten solas, que se sienten abatidas, que no tienen como un aliciente en la vida. Póngales una buena música y el espíritu empieza a renacer otra vez. Y más, si es música clásica y que a uno le guste, por ahí va la cosa muy bien. Si alguna persona se le acerca a usted, le dice que tiene problemas depresivos, que tiene situaciones de soledad, de eso que se llama ahora como ese estar aburrido, como que no le encuentra un sentido a la vida, ¿usted le recomendaría que escuchara buena música? Yo le recomendaría. Y si no tiene acceso a un CD o a un DVD, que la oiga en una emisora o si tiene oportunidad de ir al YouTube, ahí encuentra toda la cantidad inimaginable de compositores y de buena música para que usted levante ese ánimo y fortalezca su espíritu. En el primer programa hablábamos de un poquito de la prehistoria de la música, hablábamos también de aquella música de los primeros siglos, sobre todo la música que tenía que ver con las abadías, con los que le alababan a Dios a través de estos diferentes géneros. Y luego hablamos un poquito sobre el Renacimiento y hablamos un poquito también sobre la época barroca. Viene este otro momento que es bien importante, que es el clasicismo, más o menos entre los años 1750 y 1820. En esta época surgen compositores que evolucionaron el bajo continuo, aunque la fuga siguió teniendo gran preponderancia en este periodo musical.
¿Qué es lo que diferencia el clasicismo del barroco, Enrique? El clasicismo es una música que dijéramos como más cerebral que la barroca. La barroca es esa, ya dijimos que está llena de notas por todas partes. No, en el clasicismo ya no funciona eso. En el clasicismo la música es generalmente más cerebral y tiene unos grandes compositores que la elevaron a unas cúspides insospechadas. Se podría decir que una música como más estructurada dentro de sus formatos o una música más, como dice usted, cerebral en su composición. Sí, inclusive hay algunos comentaristas musicales que dicen que igual a la música barroca no hay, que los compositores posteriores fueron, como dijéramos, disminuyendo su calidad musical, pero cosa que no es cierto, porque ¿cómo vamos nosotros a decir que Haydn o Mozart fueron unos músicos de segunda? No, esas fueron unas lumbreras que fueron los mejores expositores de la época del clasicismo. Hablemos de estos dos austríacos. Sí. Mozart no fue muy valorado en la sociedad vianesa. ¿Qué pasó que no fue tan valorado en su momento? Sería por el cambio tan repentino de la música del barroco al clasicismo, que la gente estaba acostumbrada a estos tipos de música y entonces Mozart no fue lo suficientemente valorado. Además de eso, como tenía esa capacidad de composición y ese genio musical tan extraordinario, fue objeto de envidias por muchos otros compositores que tal vez lo menospreciaban o lo hacían a un lado, pero Mozart en sus 35 años de vida compuso más de 600 obras musicales que hoy en día son todas unas obras maestras. Sinfonías, conciertos para diversos instrumentos. Sí. Pero llevó como una vida muy desordenada en sus finanzas. Él era pues como muy desordenado pues, en el sentido económico, pero era un genio. Él anduvo por todos los géneros musicales, la ópera, la música de cámara, los conciertos, las sinfonías, todos. Y hoy en día se dice que Mozart vende más música que cualquier otro músico del mundo. Se habla mucho o denominan como un estilo, yo no sé cómo lo podríamos llamar, que es lo que estudiosos de la música hablan del brillo en la composición de Mozart. El brillo en las obras de Mozart fue una constante y que consiste en que él, conociendo que una misma nota musical suena distinto en un instrumento y en otro, él los compaginó de tal manera que los hacía en un solo bloque, conservando siempre el equilibrio y la belleza de la composición. El brillo es una cosa que solamente a Mozart se le concedió en ese tiempo. Inclusive Haydn le escribía al papá de Mozart, a Leopoldo, que Haydn no conocía a un compositor más completo y mejor que Mozart. Haydn indudablemente es el segundo gran exponente del clasicismo. Sí. Esa gran capacidad de Haydn de componer sinfonías, pero sobre todo música de cámara, sonatas y sinfonías. Sí. Haydn viajó varias veces a Inglaterra, en donde fue reconocido ampliamente. Y en una de las idas a Inglaterra, él habló con Salomón, que era el que era el mecenas de Haydn, hablándole de la buena calidad de Mozart. Y entonces en el regreso de un viaje de Haydn aquí al continente, para invitar a Mozart a viajar a Inglaterra, Mozart ya había fallecido. Entonces hablamos de esa música del cerebral, dice usted, en esa época clasicista. Y entramos ya a una época que la llamamos del romanticismo, donde ya lo característico fue la música del corazón, que yo le invito, Enrique, para que vamos a un pequeño receso
y hablemos sobre esa música del corazón que es una expresión muy linda dentro de la música. Ya regresamos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. ¿Por qué no nos abrimos un poco, Enrique, a esta época del romanticismo? Decíamos que es la música del corazón. ¿Qué queremos decir con esta expresión? Es que es una música que le llega más a la gente sin demeritar las otras músicas. Pero la música de Beethoven y el gran logro de Beethoven fue haber pasado del clasicismo al romanticismo. Porque Mozart fue profesor de Beethoven. Claro, Mozart era mayor que él. Y en una de esas entrevistas decía Mozart, este chico, refiriéndose a Beethoven, este chico va a dar mucho de qué hablar en el futuro, no solamente por su capacidad interpretativa al piano, sino por su capacidad de componer música bonita. Ludwig van Beethoven, su primera actuación a los 7 años en Colonia, todo un genio. Sí, y Beethoven retomó toda la música de Mozart, porque él conoció toda la música de Mozart y amaba considerablemente sus conciertos, sus sinfonías, lo admiraba como el gran profesor que fue. 9 sinfonías. 9 sinfonías. ¿Por qué están clasificadas de esta manera, Enrique? La clasificación se dio con base en el tiempo de aparición de las sinfonías de la 1 a la 9, ¿no? Y él empezó a componer una 10ª sinfonía, pero no terminó de componerla. Y coincidencialmente se dice que las que están clasificadas con números impares, la 1, la 3, la 5, la 7, la 9, son las más oídas y las más aplaudidas de Beethoven, sin demeritar las que están clasificadas como pares, la 2, la 4, la 6, la 8. Esa sinfonía novena en re menor podría decirse que es la mayor obra de la humanidad por todo el concepto musical revolucionario que hay en ella. Sí. Es una apología a la alegría, porque Beethoven siempre quiso cantarle a la alegría y tomó un poema del poeta Schiller, alemán también, y lo musicalizó. Es la primera vez en la historia de la música que la voz humana fue incluida en una sinfonía. Fue tanto el éxito, tanto el éxito, que el mismo Beethoven, que estaba dirigiendo la orquesta, pero que ya estaba sordo, ¿no? Terminó de dirigirla y le faltaban 2 compases. Era que dentro de la orquesta había un director real que sí oía y que sí sabía, ¿cierto? Y era el que llevaba la batuta en la dirección de la... Tanto que Beethoven, esa fue una ovación impresionante. Lo tuvieron que voltear para que viera la gente que lo estaba ovacionando y que lo quería, inclusive con pañuelos. Es cierto, Enrique, que algunos intérpretes le reclamaban que era muy difícil interpretar sus obras en ese momento. Sí, era tanta la capacidad de composición de Beethoven, que componía mucha música que no era para su tiempo, ¿no? Y algunos intérpretes, pues, violinistas, bajistas, etcétera, le iban a reclamar a Beethoven:
Beethoven, no somos capaces de interpretar su música, es muy difícil, es muy trabajosa, ¿por qué no la hace más fácil? Y yo, es que no está compuesta para ustedes, está compuesta para próximas generaciones, para dentro de 15 o 20 años, cuando haya verdaderos intérpretes que sepan acoger mi música. En la composición, pues, qué decir de Beethoven, pero de alguna manera por su sordera no se truncó como su carrera, sobre todo en él como pianista. Se frustró, inclusive él tenía un piano allá en su estudio, ¿cierto? Y estaba todo desafinado, pero él no sabía, estaba todo desafinado. Y había un vecino que era melómano también, y que se preciaba de que él era el primero que oía la música que componía Beethoven, porque Beethoven la componía en su piano, y el vecino lo oía. Y yo soy el primero que me doy cuenta de la música que está componiendo Beethoven. ¿Qué tal, ah? Sí. Otro compositor de esa época es Mendelssohn. Sus textos ejercían como una fascinación misteriosa. ¿Por qué? Mendelssohn. Es fascinante la historia de Mendelssohn. Él era alemán de origen judío. Afortunadamente su familia era acomodada y tenía una hermana que también era gran compositora, pero que por el machismo de la época ella no pudo surgir como compositora. Y a Mendelssohn se le debe en buena parte el haber redescubierto la música de Juan Sebastián Bach, que estaba un poco olvidada, ¿no? Y que tal vez mucha gente nunca la había oído. Y entonces él la sacó a flote otra vez y la dio a conocer al mundo entero. ¿Qué tal Schubert? ¿Por qué no compuso sino 9 sinfonías? Schubert era un apasionado de la música de Beethoven. Y él decía que si Beethoven, su maestro, solamente había compuesto 9 sinfonías, él no iba a componer sino 9 también. No se atrevió a componer una décima porque su maestro solamente compuso 9. Otro exponente fue Chopin, el poeta del piano. Fue quien elevó como a la categoría de la música clásica los vals con Strauss. Los valses de Chopin son hermosísimos, pero son todos interpretados en piano. No son como los de Johann Strauss, que son orquestados, no, estos son de puro piano. Las mazurcas, los estudios, los impromptus, toda esa música que compuso Chopin es de una belleza indescriptible. Y Chopin compuso mucha música para piano, pero compuso más, todavía más, este otro compositor, Franz Liszt, pero se oye más la música de Chopin. Bueno, quisiéramos quedarnos en el romanticismo porque hay mucho que hablar, pero yo quisiera terminar el programa con esta época que llamamos nacionalista y contemporánea. Usted no conoce mucho de ese tema, pero también es un apasionado. Esa época contemporánea con una música que ha evolucionado tanto que a veces es como difícil entender y asimilar la música contemporánea, Enrique. Sí, que es muy difícil como de digerir, dijéramos la palabra digerir. Música de Schoenberg, de Alban Berg, de este otro Bela Bartók, de Zoltán Kodály, que son unos grandes músicos y que son casi contemporáneos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? Falleció en 1945 en los Estados Unidos, Bela Bartók. Y fue muy, como dijéramos, muy echado de menos por la gente de los Estados Unidos y sufrió mucho Bela Bartók. Le pregunto, Enrique, ¿qué le ha permitido a usted como persona, como ser humano, el haberse acercado a este tipo de música? Bueno, tal vez fue coincidencial, ¿cierto? La primera vez que yo oí una música, que yo llamo bonita, fue cuando oí un vals de Strauss, me pareció tan bonito. Y entonces yo lo oía una vez y otra, y me fui adentrando y fui conociendo música de otros compositores y así me fui entusiasmando. Y tengo dijéramos, el honor o
de haber inducido a muchas personas a que se aficionaran a la música clásica. Entre ellos, un médico de Manizales que no tenía idea de lo que era la música clásica. Entonces, una vez que yo fui a consulta con él, le dije, oiga, ¿por qué no escucha una musiquita de estas? Y dije, pues a ver. Y lo induje de tal manera que el hombre se volvió un apasionado también por la música clásica, así como yo. Enrique, falta un minuto. ¿Usted qué le diría a las personas que están allá en casa, a los muchachos, a los jóvenes, a las familias? ¿Vale la pena escuchar ese tipo de música? Sí, claro que pues eso va en gustos, como se dice, ¿no? Y también es importante que la música clásica, pues no solamente es la que me gusta, a mí también me gusta la música popular, la buena música popular, pero que oigamos música y que oigamos de esta y de esta y de esta, pero que sea buena música. Enrique, muchas gracias, Dios lo bendiga. Amén, Padre. En sus 90 años, la claridad que todavía tiene usted para recordar todos estos personajes, pues la verdad, me siento muy contento que haya estado en nuestro programa y esperamos que siga escuchando buena música. Muy amable, Padre, por su invitación. Dios los bendiga a todos ustedes que nos hayan acompañado en estos dos programas. Invitarlos mañana por este mismo canal a la Santa Misa a las 7 de la mañana. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.